Me gusta la palabra de los comienzos, ¿no? Comienzo. Los inicios. Muy bien. Bueno, el día de hoy toca el capítulo 11, Génesis 11, una historia bien conocida. Yo le puse de título Edificando. Edificando porque Génesis 11 en una parte, un poco de manera irónica le puse, dice que estos hombres se proponen edificar. Y puse la palabra reino también. ¿Por qué la palabra reino? ¿Qué significa? ¿Qué es un reino? Noé Webster era un estadounidense, él era un escritor y político también, y él hizo un diccionario del siglo XIX, y él en su diccionario define un reino, dice, como una región, una extensión, el lugar donde algo prevalece y tiene dominio. Y la historia bíblica habla mucho de la palabra reino. Además, para nosotros por ahí es un poco alejado, un poco lejano poder entender esta noción de reino, porque nuestra mente es más democrática. Nosotros vivimos en tiempos de democracia y estamos un poco alejados de ese contexto. Pero la Biblia tiene muy marcadas referencias en cuanto a esto. Hay un llamado en Génesis, en los primeros capítulos que ya hemos visto, un llamado de Dios para edificar un reino, que es cuando dice Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y les da un llamado especial. Dice, ustedes vayan, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla, fructifíquenla. Es decir, les dijo, hagan un reino donde mi gobierno tenga dominio, el gobierno de Dios. ¿Por qué es importante? Porque cuando leemos los primeros capítulos de Génesis vemos que Dios imprimió en el mundo que había creado un cierto orden. Él había establecido reglas, pero más allá de reglas, Él había impreso su imagen en todo el universo, en todo el mundo. Dice que en la cúspide Dios se había presentado a sí mismo como el Rey universal. Dios era el creador de todas las cosas. Él es el que dice, habló y las cosas fueron. Él es el que dio la imagen al hombre, Él sopló aliento de vida en él. Él creó todas las cosas, los animales acuáticos, los terrestres, los aéreos, las plantas de la tierra. Él había hecho todo. Entonces, indirectamente, conscientemente, Dios se posiciona a Él mismo como Rey. Él es el Rey de este reino, de este dominio. Y dice que en segundo lugar hizo al hombre. Al hombre lo hizo distinto a todas las demás criaturas. Y eso es evidente. El hombre no era igual que el pez, no era igual que las aves, no era igual que las ranas, que los reptiles. Él era distinto. Porque dice, Dios había impreso su imagen. Y Dios le había dado una posición muy alta dentro de la creación, que era ser virrey. Virrey significa reinar con Él. Porque Dios le había dado esa autoridad para que lo haga en los términos que Él había propuesto, en los límites que Él había propuesto, en este orden. Y por último, la creación. La idea de Dios era que la creación esté sujeta a un gobierno de parte del hombre bueno, piadoso. Entonces, esta era la misión principal de Dios, dice, edificar un reino piadoso. Pero vemos que eso no pasó así. Hemos visto entonces en la caída, cuando aparece un personaje extraño, ajeno, pero que Dios también había creado, y Dios había permitido que esté ahí, que era Satanás. Y dice que en este punto de la historia se introduce una nueva misión, edificar otro reino. ¿Cuál fue la mentira del tentador? Dicen, les ofreció ser como dioses. Les dijo indirectamente que todo este orden que Dios había previsto no era tan así, que había una segunda opción. La segunda opción era ellos como dioses, ellos tomando el lugar de Dios. Y a partir de ahí vimos cuáles son las consecuencias. Hemos visto el primer homicidio de Caín hacia su hermano Abel. Después hemos visto también que el homicidio se había extendido, la maldad en la tierra. Dice que Dios llegó a un punto en la historia en que dijo, mi corazón está cansado, me arrepiento de haberlos creado. Porque dice que la maldad se había extendido a toda la tierra. Este modelo del reino se había extendido. Y Dios lo que hizo fue, ¿se acuerdan qué había hecho Dios? ¿Cuál fue la solución de Dios a todo ese mundo de pecado? Mandar, dice, un diluvio. Dios había decidido una decisión radical, que por ahí a veces nos cuesta entender. ¿Por qué Dios inundó todo? Exterminó todo.
Y después vemos que Dios preserva un remanente, que era Noé, su familia. Y la última clase vimos algo muy interesante, que es que el problema seguía. El problema del pecado no se había exterminado. Dice que no fue ni siquiera suficiente inundar todo el mundo. El pecado seguía ahí. Hay una frase de un autor que me gusta, que enmarca todo esto que estamos viendo, y habla de la historia de la humanidad. Dice así: la unidad de la historia es que el hombre es una criatura caída a la que Dios dice estar redimiendo para crear o restaurar el reino de Dios. La historia nos presenta, dice, la batalla contra la voluntad caída del hombre y sus intentos de crear el reino del hombre, un reino distinto. Así, la historia, dice, es intencional. Es un conflicto entre estos dos reinos. Cada uno, y esto es importante, cada uno con su propia meta, para el objetivo, para el final de la historia. Es decir, desde Génesis 1 hasta Génesis 11 estamos viendo un conflicto. Y desde Génesis 11 hasta Apocalipsis 22, el conflicto sigue. Ahora sí, me gustaría que alguien lea los primeros 9 versículos de Génesis 11, en la versión que sea, no importa. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesas. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bien, en la primera lectura parece que no hay mucho problema. Son hombres que hicieron una edificación muy ingenioso, hicieron un edificio, una ciudad. No hay ningún problema. Pero vemos que vamos a ir viendo cómo esta historia tiene influencia, tiene un significado interno más profundo. Hay una cuestión principal dentro de todo esto. Aquí de primera yo puse cómo se identifica el reino opuesto. Dice que el reino del hombre, algunos le dicen el reino del hombre, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. ¿Pero por qué? Ya vamos a ir viendo por qué. Pero en primer lugar dice que estos hombres dicen: vamos y hagamos una ciudad. El concepto de ciudad en la antigüedad era muy distinto a lo que es hoy. Hoy la ciudad es... en la antigüedad la ciudad era algo que significaba arraigo, algo que significaba raíces profundas. Las personas compartían, dice, una unidad de cultura, una unidad de lenguaje, además también de un espacio físico común. Hoy por ahí nuestra idea de ciudad es un poco más dispersa, más lejana. Existe la unidad, pero no de la manera en la que antes se expresaba eso. ¿Por qué importa? Porque la antigüedad dice que si una persona a veces no compartía la misma fe común que los que los rodeaban, incluso se tomaban decisiones drásticas. Dice que te podían expatriar, te podían condenar al ostracismo. Era una sanción muy grave que te expulsen de la ciudad, porque se compartía un vínculo común. Y eso es lo interesante de la historia de Génesis 11, que se ve que estos hombres no solo edificaban con sus manos algo, estaban edificando algo también con su corazón. Había una unidad presente, había un objetivo interno, un objetivo interior. Ya vamos a ir viendo cómo ese objetivo interior era un objetivo contrario a Dios, era un objetivo en desafío, en enemistad contra el reino de Dios. Vemos entonces la idea esta de ciudad. También vemos la idea de comunión.
¿Tenían estos hombres una verdadera comunión? Vamos a ir viendo que había una unión de propósito. Y era algo muy grave, porque ellos en su corazón estaban pretendiendo unirse todos, no solo de un mismo lenguaje, sino en un mismo sentir, para ponerse en enemistad contra Dios. Por eso es que yo lo tacho acá en parte, y vamos a ir viendo después por qué esta comunión era una comunión débil, era una comunión empobrecida, y que al final de la historia vemos cuál va a ser la solución de Dios. Cómo la confusión de esa para Dios va a ser muy sencilla, pero ya lo vamos a ir viendo. Dice, aparte de hacer una ciudad, estos hombres, dice, querían edificar una torre, un edificio. Acá yo puse una foto de estas estructuras, se llamaban zigurats. Podrían existir en una ciudad varios de estos, pero siempre había una central, era la más grande. Eran estructuras que se edificaban en cuadrados perfectos, uno por encima del otro, y daba la apariencia que cuando uno se acercaba a estos lugares, la impresión que te daba es que esto ascendía hasta el cielo, parecía que no tenía fin. Pero más allá de la arquitectura que tenía, que es bastante linda, digamos, tiene cierta belleza, pero lo interesante es que esto funcionaba como un centro político, un centro religioso, incluso también un centro científico. Pero ¿qué es lo interesante de esta torre? Dice que las personas también en ella adoraban, pero la forma de la adoración era muy, muy especial. ¿Por qué? Dice que no todos tenían acceso a la cúspide. La cúspide, dice, estaba reservada para aquellos que iban escalando en la escala social, en estatus. Es decir, los que eran menos, los que eran inferiores, solo podían acercarse hasta los estratos inferiores. Y de ahí, mientras uno escalaba, podía llegar a ascender en poder, en autoridad. Y cuando ellos dicen, también hagámonos un nombre. La palabra también es Sem o Shem, un nombre famoso. Significa literalmente eso, hacerse un nombre reconocido, famoso. Algunos autores van más allá y dicen que este Shem tenía una implicancia mesiánica también. Y estos hombres, en parte, no ignoraban lo que Dios había dicho en Génesis 3. De la venida, dice, de un hombre, de la simiente de la mujer, que iba a ser el salvador de la humanidad. Entonces vamos viendo cómo esto no es una historia que solo se trata de la edificación de una ciudad, de una torre. Había algo interior más profundo. Estos hombres querían escalar en su ser interior para llegar, dice, a la divinidad. Ellos pretendían ser dioses. Y su miedo más profundo lo dice el versículo 4. Para que no seamos dispersados, dice. ¿Cuál era el mandato del reino de Dios? ¿Dispersarse o no dispersarse? La dispersión. Dios le había dicho, vayan, fructifiquen, vayan, multiplíquense, dispersense por toda la tierra. Pero estos hombres quisieron concentrarse. ¿Por qué querían concentrarse? Porque querían concentrar su poder, su autoridad. Querían concentrar su pretensión de divinidad, de endiosarse a sí mismos. Ellos pretendían ser los salvadores de los hombres, de la ciudad. Hagámonos un hombre famoso, dice. Entonces, vemos acá cómo la pretensión era muy profunda. Dice, era satánica, era tomar el trono de Dios, ponerse en el lugar de Dios. Entonces ahí podemos entender por qué yo puse algo tan fuerte acá en el principio del reino de Satanás. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Satanás con hombres construyendo? Bueno, porque la pretensión satánica, ¿cuál es? Seréis como dioses. Seréis como Dios. Esa es la pretensión de todo pecado. O miremos nuestras propias vidas. Cuando pecamos, ¿qué es lo que pensamos en nuestro interior? Yo soy Dios. Yo elijo lo que quiero. Yo defino el bien y el mal. Yo puedo decidir el curso de mi vida. Bueno, lo que habían hecho estos hombres es tomar el pecado de Caín, el pecado de Adán, de Eva, y lo habían magnificado. Lo habían hecho un poquito más bonito, digamos. Lo habían llevado hasta el extremo de hacerlo más grande. Pero en esencia el interior era el mismo. Era el mismo.
Y esta pretensión de los hombres de Babel no solo quedó ahí, no solo pasó en Génesis 11 hace miles de años, sigue pasando a lo largo de la historia. Acá yo tengo una imagen breve con un par de datos feos. Y la intención babélica de los hombres no es lejana en el tiempo. Esto pasó hace menos de 100 años. Dice que hay muchos hombres que todavía continuaron con las pretensiones de endiosarse, de llegar a ser ese nombre famoso, Shem, de llegar a ser los Mesías, los querer salvar a la humanidad. Y pretendiendo, dice, crear un paraíso en la tierra sin Dios, lo que terminaron creando fue un infierno en la tierra. Bueno, las cifras varían según autores, más, menos, pero son cifras infernales. Son millones y millones de vidas masacradas, asesinadas. Eso es la historia. La historia no es lamentablemente un cuento de hadas, ni muchas veces bonita, es un conflicto, dice, entre dos reinos. ¿Por qué? Por la presencia del pecado, por la presencia de esa intención del corazón de querer concentrarse y pretender ser como Dios. ¿Y solamente es culpa de estos hombres? ¿Cómo llegaron esos hombres ahí? Muchas veces nuestra tentación es decir, bueno, el culpable fue Hitler, el culpable fue Stalin, el culpable fue... No, porque el pecado habitaba, dicen, también en... El problema no es de la monarquía, no es del rey, no es de la democracia, no es de las mayorías, de las minorías. El pecado, dice, había sido incrustado en cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que todos nosotros tuvimos esa intención en el corazón, de ser enemigos de Dios, de querer destronar a Dios. ¿Cuál era entonces el deseo de los hombres de Babel? Era invertir el orden. Eso es lo que habían hecho. En la cúspide, dice, en el trono de poder, ¿a quién establecieron? Se establecieron a sí mismos como reyes, como rey universal. Ya Dios había sido desplazado. Ahora el trono lo ocupaban los mesías, los pretendidos mesías, los que querían llegar hasta la cúspide, llegar hasta los cielos. En segundo lugar, dice la creación. Ellos habían puesto a disposición la creación, la arquitectura, las obras de sus manos, para servirse a sus propios deseos, de endiosarse. En último lugar, habían desplazado a Dios. Dios como sujeto, Dios atado al gobierno de Babel, imagínense. Hay un monje ruso, ortodoxo, que le llama al reino de Satanás el reino del absurdo. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué si acabamos de ver algo tan sanguinario, algo tan fuerte, tanto poder de daño? ¿Por qué alguien le llamaría el reino del absurdo, el reino del sinsentido? Y acá les hago un ejercicio. Pónganse a pensar ustedes, pónganse ustedes en ese lugar, la cúspide. Imagínense sus debilidades, sus pecados, sus necesidades. Yo si no como un par de días, yo si no duermo un par de días, yo me muero. ¿No es absurdo, no es sin sentido ponerse en la posición del Rey Universal, en la posición de Dios? Es muy absurdo, es muy sin sentido. No es sin sentido poner a la creación como un instrumento para servirme a mi pretensión de Dios. Más adelante Pablo en Romanos dice, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dice, por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de animales. Y en otra parte de la Biblia Dios dice, ustedes adoran dioses que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Bueno, ese es el reino de Satanás, el reino del absurdo, el reino de endiosar no solo al hombre, sino también a la creación, a objetos que no hablan. Y lo más absurdo de todo es el final, de ubicar a Dios en el peldaño más bajo. Tiene sentido, no es absurdo ubicar al ser omnipotente, omnisciente, todopoderoso, que dijo sea la luz y fue la luz,
que creó a todos los seres humanos y todo el universo, ¿no es absurdo ponerlo en el último lugar? Es más que absurdo. Y ese es el reino de Babel, es el reino satánico. Pretendiendo llegar al poder absoluto, al mismo tiempo llega al sinsentido absoluto. Y en esa línea va lo que va a ser la respuesta de Dios hacia esto. Un poco en un sentido un poco irónico, y en un sentido también muy misericordioso, con la solución que Él brinda a ese dilema que tenían los hombres de Babel. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Si alguien puede volver a leer el 4 completo. 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad de torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué es lo que habían dicho ellos? Vamos, subamos. Vamos, ascendamos hasta el cielo. Casi de forma irónica, yo creo, la Biblia responde: ¿qué dice Dios? Dice: el Señor descendió. O sea, yo creo que en parte Dios le estaba diciendo: no los veo. O sea, ustedes están queriendo subir, pero yo todavía no los veo. Voy a tener que descender para poder verlos. El Señor descendió, dice. En otra parte dice: vamos, bajemos y confundamos. Bajemos, dice Dios. Un poco... ¿no es absurdo intentar destronar a Dios? Y Dios lo sabe. Por eso Él dice: bajemos. ¿Qué es lo que querían ellos? Dice: no ser dispersados. Hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál fue cómo les pagó Dios? Dice: así los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Entonces acá vemos un poco, Dios se los tomaba en serio, pero también Dios era Dios. Se lo toma también como un poco del absurdo que significaba. Si alguien puede leer, a mí me fue inevitable leer Génesis 11 y también acordarme del Salmo 2. Si a alguien le gustaría leerlo, por favor, te agradecería. Dice, ¿hasta lo leo entero? Sí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dios está muy dispuesto a dejar de ser nuestro enemigo. Por eso estamos nosotros acá. Porque Él dice: por su gran misericordia ofreció la paz a través de Jesús. La paz se ofrecía antes cuando... La paz era ofrecida por misericordia. Y Él nos ofreció a nosotros la paz. Nosotros, cuando estábamos perdidos, caminábamos en esa misma dirección, en la dirección que caminan, dice, las naciones, intentando desprenderse de las ataduras de Dios, porque ellos tienen el deseo de seréis como dioses, seremos como dioses. Y también, ¿por qué piensan que Dios los dispersó? ¿Cuál era el objetivo de Dios al dispersar? ¿Por qué la solución de Dios
es la dispersión. ¿Lo han pensado? Yo creo que juntos se influencian mucho. Es como que van, como ese mismo sentir. Al estar juntos están más influenciados al sentido de uno y ya todos sienten lo mismo. Por decirlo, porque somos seres influenciables. Si nos juntamos con gente que es mala, lamentablemente, por más que en tu corazón no sea, lo terminan haciendo. Entonces, al dispersarlo, Dios tiene también, bueno, Dios tiene poder siempre en todo momento, pero me refiero a que como Dios es tan respetuoso también que nos respeta en el hecho de que si quiere hacer lo malo, hace malo, si quiere hacer lo bueno, hace lo bueno. El hecho de dispersarlo es que ellos no se influencien solos y que Dios pueda interferir más en ellos. Pienso también que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. En primer lugar, ellos estaban siguiendo su propia voluntad. El Señor les había dicho, dispérsense, poblen toda la tierra. Entonces, Dios los dispersa porque esa era su voluntad, en primer lugar. Así es. Yo creo que también va en esta misma gracia y misericordia que venimos viendo en los capítulos anteriores y por ahí lo conecto como él en la clase pasada leímos cuando promete que no va a volver a destruir a la creación, bueno, por agua y todo esto, pero como una solución, sí, esto coincide con lo que dice Belén y también con lo que dice Silvia, porque pienso en cómo él también a nosotros después en el Nuevo Testamento nos sigue mandando a dispersarnos y a llegar hasta los confines de la tierra. Entonces como esto mismo, bueno, no se movían ustedes, los muevo yo, porque yo creo que en esto mismo también ellos deben haber dado testimonio de ese poder de Dios. No dice exactamente eso, pero pienso que sí, al estar en otros lados, con otras personas y todo, este mismo testimonio de esta gracia y misericordia del Señor para con ellos, que se estaban equivocando y bueno, también para que no sigan equivocándose. Y cuál era el propósito de Dios para la creación del hombre, ¿no? También se estaba perdiendo el propósito. Acá me decía Guido, que el tema de glorificar a Dios, estaban glorificándose a sí mismos, y eso no era el propósito tampoco de Dios al crear al hombre. Es como que hubiesen vuelto a Adán y Eva, ¿no? A hacer su propia, a desobedecer, a hacer lo que bien les parecía. Así es. La Biblia no lo dice exactamente, pero yo creo que la dispersión es por eso mismo. O sea, estos hombres fue misericordia de Dios para mí, porque estos hombres iban a destruirse a sí mismos, iban a destruir a toda la ciudad, iban a destruir, y si conseguían esto de, Dios lo dice acá, si logran lo que se proponen, nada les va a ser imposible, en el sentido de que estas mismas intenciones las van a mundializar, van a crear un infierno en la tierra, van a hacer matanza. Pero imagínense, cuando Dios no es honrado, ¿cuál es la opción que queda? Que todos somos dioses. Entonces, ¿quién ocupa el trono? Si todos somos dioses. Dios mismo. Pero si cada uno de nosotros es Dios y quiere un solo trono, ¿cómo hacemos? ¿Nos repartimos un día cada uno el trono? Peleamos. Nos asesinamos por el trono. Y eso es lo que pasó a lo largo de la historia. Entonces fue una misericordia de Dios, dice, confundir el lenguaje. Confundir el lenguaje y dispersarlos. Evitar que eso se extienda, se mundialice. Bueno, la respuesta entonces fue la confusión. Este término de Babel o Balel, o en otro también es Babilú, significaba la puerta de Dios. Entonces ellos pretendían abrir las puertas del cielo, subiendo. Pero Dios también nombra a esta historia, a esta ciudad como Babel, como Balel. También el significado es confusión. Entonces vemos cómo el sueño de esta gente era la puerta del cielo, era llegar al cielo. Pero lo que Dios dijo, no. Su sueño es una confusión, dice. Ustedes están confundidos. Sus deseos son confusión. Por eso también los dispersó, porque
pesar de que estaban en enemistad contra él, los dispersó para que no se sigan autodestruyendo, para que no se sigan haciendo daño ni haciendo daño a su prójimo. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, pero bueno, si quieren había planteado estas preguntas. ¿Qué torres de Babel están siendo construidas hoy? ¿Cómo trasladamos este modelo, este patrón de Babel al presente? ¿Cómo alteran el orden de Dios? Y una segunda pregunta que había planteado era ¿de qué manera la iglesia puede hacerle frente? De maneras prácticas. Tanto en el corto plazo como pensando también qué va a quedar de nosotros después cuando no estemos acá. Una pregunta, mi idea era charlarla en grupo, pero no sé cómo estamos de tiempo. Me parece que lo mejor sería que la podamos pensar después de la clase ya cada uno durante la semana y por ahí quizás compartir por el grupo. Así seguimos avanzando, pero la idea era esta, llevar a nuestra conciencia, a mí y a ustedes, de que esto no quedó en el pasado. Lo hemos visto cómo no quedó en el pasado, el siglo pasado pasaron. Y hoy sigue pasando seguro. Entonces hacer el ejercicio también mental de decir, identificar, a ver, cómo se replica ese modelo hoy, cómo esta amenaza sigue el día de hoy. Y hacerlo también personal, hacerlo propio, en nuestras propias familias, en nuestra propia ciudad, en Tucumán, en nuestro propio país, en la región. Cómo este conflicto se desarrolla en nuestro ámbito. Bueno, esa es la idea, y también cómo hacerle frente, cómo la iglesia puede actuar en consecuencia. Hay un versículo que me gusta del apóstol Pablo que dice, no participen de las obras de las tinieblas, sino más bien dice, desenmascaradlas, sacarlas a la luz. Bueno, esa es una opción que se me ocurrió a mí, a través del conocimiento, conocer las obras de las tinieblas. Pero bueno, un desafío para seguir pensando, para cada uno. La conclusión es, entonces, que en cada época, sea en el pasado, hoy o mañana, dice Dios, ¿cuál es la solución de Babel? Para Babel de Dios, la confusión. Acuérdense de que hablábamos de que era el reino del sinsentido, el reino del absurdo, que tiene poder de daño, porque si no, no hubieran muerto tanta gente, no hubieran padecido tantas personas. Sí tiene poder de daño, pero no puede prevalecer, porque Dios dice que los confunde. Y ese es el destino de ese reino, la confusión. Lo bueno es que Dios no solo se ocupó de frenar eso, sino que Él también se ocupa positivamente, se ocupa de construir algo también. Acuérdense que la meta de Dios también es restaurar, regenerar, establecer. No solo confundir el reino de las tinieblas, sino también establecer su reino. Y es muy interesante porque el concepto a lo largo del Nuevo Testamento de ciudad sigue apareciendo. Y cuando termina Génesis 11, inmediatamente después de la genealogía viene una nueva persona, un nuevo personaje, que es Abraham. Y es muy interesante, lo vamos a ver seguro la semana que viene, pero cuando Dios llama a Abraham le dice, deja a tus parientes, vení, a donde yo te voy a ir, a donde yo te diga andar, y yo, dice, voy a engrandecer tu nombre. Yo te voy a engrandecer, yo te voy a hacer grande entre todas las familias de la tierra. Y es muy curioso porque lo que estos hombres querían, llegar al cielo, engrandecerse, Dios no lo permite, pero Dios dice, baja y le dice a un hombre, yo te voy a engrandecer. Entonces, ahí vemos cuál es el modelo de Dios. Dios es el que engrandece y no nosotros a nosotros mismos. Dice que Abraham esperaba, dice, la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no esperaba él llegar al cielo, él no esperaba construir una Babel. Dice que él esperaba la ciudad, él esperaba que la ciudad descienda. Una ciudad construida, dice, cuyo arquitecto es Dios. Y este mismo, en el capítulo siguiente de Hebreos, en el 12, nos vuelve a hablar de la ciudad. Dice, ustedes se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial.
Y acá introduce este elemento. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que los hombres de Babel tenían una comunión un poco débil? Porque su único objetivo era ser dioses. Pero si todos querían ser dioses era contradictorio, era débil. Y bastó a Dios confundir la lengua y eso los dispersó. Pero acá dice que en esta ciudad, en la Jerusalén celestial, dice, hay una comunión, una verdadera comunión. Y este es un misterio, dice, de ángeles, miríadas de ángeles. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la comunión también dice es la asamblea general y la iglesia. Y más adelante también Pablo dice que nosotros tenemos un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre. Entonces hay una común unión solamente en la ciudad que viene de Dios, la Jerusalén celestial, que nosotros estamos anticipando. Nosotros somos, y algún día se va a establecer. Pero ahí, solo ahí hay una verdadera comunión. Cuando aceptamos todos que en el trono está Dios, no nosotros, no el hombre. Y Hebreos también habla de algo muy interesante que es el mediador. Dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Cuando estos hombres dicen, vamos, nos hagamos un nombre, nos hagamos un Shem, ellos se ponen a sí mismos como mediadores. Ellos querían ser el mediador entre el cielo y la tierra. Pero la Biblia dice lo contrario. Pablo en 1 de Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y así Dios cumple lo que Él había prometido en Génesis 3, que la simiente de la mujer, un hombre, iba a ser el mediador, el Mesías. No los hombres de Babel, no los hombres humanos de Babel, sino un hombre que sabemos que no solo era un hombre, que era el Dios hombre. Pablo Juan en Apocalipsis dice que este hombre en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y otra vez este concepto es un poco lejano a nuestra mente. No vivimos en tiempos de monarquías ni de reyes. Pero escribir eso en el momento de Juan era un desafío. Estaba diciendo, sobre nuestros reyes hay uno más grande. Uno que es rey sobre todos los reyes. Y ese es el mediador. Solo Él, dice, es el vínculo entre el cielo y la tierra. Solo Jesucristo. Porque Él es el Rey universal. Entonces Dios no solo se ocupa, dice, de confundir todos los intentos babélicos, todos los intentos de Babel, sino que Él está muy ocupado también en establecer el reino de su Hijo, el reino de Cristo. ¿Cuál es el orden que Dios plantea para este reino? Dice que en la cúspide, en el trono, y así lo dice la Biblia, está Jesús, mediador y Rey universal. Jesús como Dios hombre. Él está sentado, dice, en el trono, dice que el Padre, dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús como mediador, como Rey universal. Nosotros se nos dio, dice, un lugar muy especial en este reino. El hombre y las mujeres redimidas, dice, que reinamos y vamos a reinar también, dice Jesús, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero nosotros ocupamos hoy una posición de anticipación, porque dice que se nos ha dado, dice, id y hacer discípulos, id y también gobernar la tierra de esta forma, de manera piadosa, de manera justa, no como Caín, no como los hombres de Babel, dice, se nos llama, dice, a una vida distinta, a una nueva creación, somos una nueva persona. Y por último, dice la creación sujeta a un orden piadoso. También creo que Romanos dice que la creación gime, la creación espera, dice, la manifestación de la libertad de los hijos de Dios. Dios está muy ocupado y Él está muy interesado en que este reino sea establecido. Entonces vemos la actuación de Dios en la historia en esos dos sentidos. Él confunde las Babel, pero Él también trabaja. Jesús decía, hoy mi Padre hasta hoy trabaja, porque Dios sigue buscando su propósito, y su propósito es restaurar su plan, el que Él tenía para la humanidad. Y un día Él dice que va a crear
cielos nuevos y tierra nueva. Y este orden va a ser el que va a prevalecer. Nosotros vamos a adorarle a Jesús, a este rey, por toda la eternidad. Porque los reinos de Babel no pueden triunfar. Porque, como dice, creo que Daniel, que a esos intentos solo les espera la confusión perpetua, dice. Vergüenza y confusión perpetua. Aparece otra vez la palabra confusión. Y esa es la promesa que Juan da en Apocalipsis. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces vemos que Babel es solo un intento doloroso, porque produce daño, produce muerte, produce confusión, produce la destrucción de la tierra, de la creación. Pero nuestra esperanza es que no solo esta promesa, sino que Dios trabaja en esa promesa, a través nuestro, a través de la iglesia, a través de todos los propósitos que Él tiene para nosotros. Por eso la pregunta inicial del título dice que todos los hombres edifican. Los hombres de Babel edificaban. Ellos se habían propuesto alzar, dice, una ciudad y una torre, que querían establecer el reino. Ellos estaban estableciendo el reino de las tinieblas, el reino satánico. Pero nosotros, como hijos de Dios, ese es el desafío de pensar: nosotros, ¿para qué lado edificamos? ¿Cuál reino? Y ese es el llamado de Jesús para nosotros, de Dios el Padre y de Dios Espíritu Santo, de edificar en su nombre, para su gloria, para su reino, para sus propósitos. Y el objetivo es conocer las obras de las tinieblas, pero no temerles, porque el resultado es el mismo siempre, la confusión. En algún momento caen, pero el reino de Dios es imposible que caiga, porque Él ha prometido establecerlo, y así lo va a hacer. Y lo mejor es que a nosotros nos hace parte de esto, de la edificación de su reino. Y a cada uno de nosotros nos dio ese lugar y tuvo misericordia con nosotros, porque una vez, en un tiempo, hemos estado del otro lado. Y cuando hemos creído en Él como nuestro Salvador, dice la Biblia que Él, dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces, como hijos amados, tenemos este privilegio y también responsabilidad de dar a conocer su reino, sus propósitos, y también de ayudar a confundir las obras de las tinieblas. Entonces, que el Señor nos guíe a comprender esto, y lo hago propio también, y desafiarnos a seguir trabajando, como decía Juan Pío hoy también, seamos conscientes de la responsabilidad que implica la vida cristiana, que vamos a caer, que vamos a fallar, por supuesto. Incluso vendrán pecados, incluso nuestros, que nos van a hacer tropezar y que van a intentar sabotearnos en esta vida, en esta misión de edificar, seguro. Pero en Cristo tenemos la esperanza de que somos nueva creación, somos hombres nuevos. Dice que el pecado no tendrá dominio. Entonces les animo a levantarnos juntos y en comunión, en esa verdadera comunión, seguir edificando, que es lo que estamos haciendo también todos los domingos, estudiando su palabra, ayudando a los hermanos, y también durante la semana cada uno con sus trabajos, sus oficios, sus responsabilidades, dar a conocer este reino, que es el reino que solo puede triunfar y no el reino de las tinieblas. Así que no sé cómo estamos de tiempo. Si quieren podemos conversar un ratito sobre la pregunta. Estaba pensando algo, Sí. o sea, es como que me golpea el pensar que nosotros no solamente edificamos el reino en nuestra vida a través de estudiar su palabra, de ponerla en práctica,
pero también tenemos que tener cuidado cómo edificamos a las otras personas, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza que transmitimos al otro? Tenemos una gran responsabilidad, tengamos cuidado cuando estamos compartiendo con nuestros discípulos y tenemos que, en el momento de confrontar la verdad de una mala conducta, tengamos cuidado cómo lo edificamos, ¿no? Si solapamos y hacemos, no hay problema, todo le pasa lo mismo, todos hacen lo mismo, o de confrontar, enseñarles con amor a través de la palabra en qué están y ayudarlos a tomar decisiones sabias, ¿no? Y eso a mí me parece que en las torres de Babel están permanentemente, en las ideologías de género, en las ideas que Satanás en la vestimenta, o sea, te puedo marcar muchísima porque uno camina en la vida, ¿no? Camina permanentemente y te estás enfrentando a todos los pensamientos de Satanás y todo lo que te quiere meter para apartarte de la verdad de Dios, porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Destruir, nos quiere destruir. Entonces tengamos cuidado con eso y creo que la mejor manera, como excelentemente lo has expuesto, es llenarnos de la palabra de Dios y practicarla, ser la práctica y ser vidas transformadas y ayudar a otros a que puedan encontrar el amor, ¿no es cierto?, en la verdad de Dios. Más allá de cualquier influencia, tenemos adolescentes jóvenes que están influenciados permanentemente por este mundo y Satanás que les quiere destruir la cabeza, niños. Entonces, reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida y no permitamos, ¿no?, que Satanás, que quiere formar torres de Babel todo permanentemente, no permitamos que triunfe. Así es. Mira, me ponía a pensar en eso de cómo edificamos y, por ejemplo, esto de Babel, se empieza a especificar un poco de decir que nos agarraron Pablo y el material que se especifica ahí es muy diferente al material que Dios utiliza. Por ejemplo, Dios siempre dice la roca, un fundamento que es Cristo, y ellos usaron otro. Entonces, por cómo se edificaron, marcó también la diferencia en la manera en que Dios quiere que edifiquemos. Excelente. Si alguien más quiere aportar algo que haya leído sobre la historia de cualquier versículo que le haya interesado, también está abierta la posibilidad. A mí me llama la verdad mucho la atención y al mismo tiempo me asombra la actualidad que tiene el mensaje de la lucha de los reinos. Como el reino de Babel en ese momento, la capacidad del hombre para hacer las cosas mal es verdaderamente extraordinario. La capacidad de autodestruirse y cómo el Señor en su sabiduría se frena también a sí mismo y cómo extiende su misericordia, porque cuántos diluvios tendría que haber hecho a partir del primero para volver a empezar. Porque realmente nosotros tenemos una capacidad implícita en nosotros, impregnada en nosotros, de construir reinos propios, que el concepto es, como decía Lucas, cuando uno peca uno cree que es Dios, básicamente. O sea, la raíz del pecado es pensar que uno tiene el mismo lugar que Dios. Y este Babel también me asombra porque es futurista también. Pensar en que el orden mundial en un principio fue para ir con un reino humano hacia el cielo como ser superior, y que en un futuro también se va a alzar un imperio en común que será el reino del anticristo, que también va a ir en contra del reino de Dios. Y como nosotros tenemos una responsabilidad gigante, porque en nosotros está el expandir el reino de Dios y hacer que las personas conozcan y que vengan al reino como nos anima Jesús en la Biblia. Hacer que más personas vengan al conocimiento de su reino y a participar de su reino. Yo creo que es algo que tiene muchos años, que es muy actual y que es muy futurista al mismo tiempo, y le doy la importancia que
que creo que nosotros tendríamos que tener. Es muy complicado hoy en día vivir en este mundo. Yo la verdad que pienso que las influencias actuales, no sé cómo era hace 50 años, si tenían tanta información como la que hay hoy en día. Es muy fácil cederle un espacio a Satanás y es muy contaminante. La verdad que la levadura se extiende a toda la masa, como dice la Biblia, y es muy difícil después limpiar. A uno le deja un espacio, un área de la vida y finalmente está edificando su propio Babel. Y creo que ahí va para nosotros también el tema de ser santo, de apartarse de las cosas del mundo y tratar de ser humilde, pensar siempre en edificar el reino de Dios en la vida de uno y no contaminarse, tratar de no contaminarse, porque finalmente uno construye muchas cosas que finalmente no son de la voluntad de Dios. Así que eso me llevo yo de la clase de hoy. A mí me hace pensar y admirar un montón en todo Génesis, vamos a ver, y ahora que Lucas decía cómo tenemos la calidad de seguir equivocándonos todo el tiempo y ver la misericordia de Dios en cada, como respuesta a cada acción negativa que nosotros tenemos hacia Él, y pensar en todos estos días venía viendo videos o cosas así que hablaban de cómo la gente analiza a Dios como Dios malo, la imagen que tiene mucha gente de Dios como Dios, sí, malo, vengativo, como todas características negativas, todo porque es sacado de contexto. Entonces pienso cómo están por ahí en pensar en esto, en qué manera podemos hacerle frente o qué es lo que nosotros podemos hacer ante esto, porque también es lo que va contaminando y es la idea que se va esparciendo, que Dios al hacer esto en la Torre de Babel o en el diluvio o todas las cosas que hace, lo hace en respuesta de como malo, pero en realidad nosotros al estudiarlo completamente, obtener esa oportunidad de poder conocerlo más a Él, sabemos que lo hace en su amor y en su misericordia. Entonces, cómo es más fácil también para la gente decir como no, Dios es re malo y por eso hizo que se dispersen o por eso hizo que se confunden las lenguas, cuando en realidad, bueno, me hace admirar un montón y sentirme también muy amada por Él en poder ver estas cosas y reflejarlas en las cosas que nosotros hacemos en el día a día. Yo creo que sí, es muy importante ese mensaje, porque como decía Jesús, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos extranjeros en esta vida y esperamos el reino de Cristo, de este futuro que ha mencionado Lucas. Hoy yo creo que hay una palabrita que es muy actual, que es el relativismo. El relativismo dice que cada uno puede pensar como quiere y cada uno puede vivir la vida como quiere. Vos no podés juzgar al otro porque cada uno vive su vida y cada uno tiene su experiencia. Ese es un peligro gigante hoy en día para nosotros, porque nosotros no creemos eso. No creemos eso. Nosotros creemos que la verdadera libertad de la vida está cuando le entregamos toda la vida a Cristo. Toda la vida a Él. Esa es la verdadera libertad. Y es totalmente ajeno al pensamiento que cualquiera de afuera te puede mencionar. Y es absurdo para ellos, pero ese no es el absurdo para nosotros, es la total inteligencia o no sé cómo decirlo en otra palabra, pero realmente ese es nuestro pensamiento. Nosotros renunciamos a ese libre albedrío, como decía un autor, le entregamos todo el control a Él. Nosotros no creemos en ese relativismo, porque cuando nosotros le damos ese espacio, también aceptamos que esos pensamientos vengan a nosotros y le damos el espacio a que crezcan en nosotros también. Entonces cuidado, el Señor dispersa las cosas porque hay una razón, porque Él quiere de nosotros unos seres apartados, unos extranjeros totales en este mundo. Entonces cuidado cuando a veces nos rodeamos de personas que van totalmente en contra de la voluntad de Él, porque finalmente con los que vos andes te van a contagiar el pensamiento también en algún momento. Alguna decisión va a ir por el lado de ellos y te vas a dar cuenta cuando ya estés totalmente adentro del pecado. Sí, y está bueno estudiar estas historias que a veces son medio duras, pero de alguna forma nos preparan
para evaluarnos cada uno y ver nuestra integridad, porque realmente, como dice Lucas, es lo que es. Con todo este tema de la globalización, se está construyendo una cultura general en todo el mundo, y es una cultura general en la cual están sacando a Dios cada vez mucho más, y la idea de Dios se está volviendo cada vez más anticuada para esa cultura global generalizada. Y eso te hace ver y te hace pensar que se vienen tiempos difíciles, y son tiempos muy parecidos a lo que la Biblia dice. Y en ese sentido nos toca aferrarnos a la fe, porque va a ser complicado. O sea, no, lo que dijo Lucas, tal cual lo explicó, no es algo que vamos a poder cambiar, yo creo, ahora en este tiempo. O por lo menos la información que tengo yo. Pero bueno, Dios nos ayude. ¿Qué más? Nos ayude. Obviamente no es como un mensaje desesperanzador, obviamente, porque Dios tiene y siempre va a tener su remanente. Tal cual. Excelente. Bueno, ¿quieren que oremos? Sí. Señor, le damos gracias por esta mañana, gracias por traernos, gracias porque podemos tener su palabra, Señor, que durante la historia ha sido muy difícil que nos pueda llegar hoy así completa. Gracias porque podemos estudiarla, conocerla, tener los recursos para investigar, para aprender. También le pedimos que nos siga dando fuerzas, porque vivimos en un mundo que tiene todavía la pretensión de Babel, que los hombres están intentando crear un paraíso sin usted, Señor, y eso es imposible. Sabemos que solo produce infiernos. Danos fuerzas para resistir, para permanecer firmes, para amarte de corazón, obedecerte. Y también danos, en medio de estos tiempos difíciles, la confianza en que tu voluntad se va a hacer. Que los reinos de Babel van a ser confundidos. Tenemos la esperanza de que Jesús vas a triunfar y vas a vencer, como también has vencido en la cruz, para perdonarnos nuestros pecados y traernos a este nuevo reino, Señor. Danos sabiduría y fuerza en esta semana, en estos días, para también enfrentarnos a este conflicto entre el reino de Dios y el reino de Satanás, de las tinieblas, para que podamos permanecernos fieles como Noé, como tantos ejemplos, Señor, que a pesar de sus caídas se han levantado y se han aferrado a usted, Señor Dios. Que así sea, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.